Hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición el poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra del Señor, que es para lo cual ustedes han venido hoy aquí. Y qué bendición compartir la palabra del Señor con personas que desean escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, hoy el Señor ha puesto en mi corazón el poder compartir con ustedes un mensaje muy importante que viene a edificar nuestra vida y el demostrar el propósito que el Señor tiene para nosotros. Y quiero que me puedan acompañar, busquen ahí en su Biblia, vamos a leer en Santiago capítulo 1, del versículo 22 al 25. Santiago capítulo 1, del 22 al 25. La palabra del Señor dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Alguna vez, hermanos, ustedes se han levantado por la mañana, fueron al baño, se miraron al espejo y notaron que tenían una mancha, que tenían algo en la cara? Tal vez estaban con el cabello despeinado, tenían la ropa sucia o rota, y se dieron cuenta del problema estando frente al espejo. Pero antes que hacer algo, se dieron la media vuelta, regresaron y comenzaron a hacer otras cosas. Es algo que siempre nosotros hacemos. Y hermanos, aunque nosotros hacemos eso en el mundo físico y pensamos que eso no pasa en otras cosas, Santiago nos advierte que eso es exactamente lo que hacemos con frecuencia en el ámbito espiritual. Cuando nos acercamos a la Biblia, la leemos y luego olvidamos lo que dice, y menos ponerla en práctica. Menos ponerla en práctica. Eso es, hermanos, algo de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Quizá, como les decía, en el ámbito natural, nosotros cometemos ese error, pero el Señor quiere hoy traernos a nosotros este mensaje para que nosotros no cometamos ese error en el ámbito espiritual. Los primeros lectores de esta carta eran cristianos que sufrían pruebas y estaban acostumbrados a escuchar las enseñanzas de la palabra, pero corrían el riesgo de volverse espectadores, nada más, solamente espectadores. Hoy vamos a descubrir por qué escuchar la palabra de Dios no es suficiente. No es suficiente, hermanos. ¿Y cuál es el camino hacia la verdadera bendición que Dios tiene para nosotros? Porque la verdadera bendición de Dios no se alcanza acumulando información bíblica, sino practicando activamente la palabra. Amén. La verdadera bendición de Dios no se alcanza acumulando información bíblica, sino practicando activamente la palabra. Para entender este principio, Santiago nos da a conocer exhortaciones para alcanzar la bendición de poner en práctica la palabra del Señor. Y la exhortación número 1 es ser hacedores. Ser hacedores. Lo encontramos en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos.
Nos dice primeramente la palabra del Señor, sean hacedores. Y hay un verbo ahí que denota o que nos pide acción. Es de ser, es algo que se nos está pidiendo que hagamos. Sean hacedores. Sean hacedores de la palabra. Santiago quiso confrontar una peligrosa incongruencia que ya existía en su época. Y hermanos, estamos en el siglo XXI, ya pasaron muchos años y eso sigue vigente hoy. La tendencia que nosotros tenemos como humanos a no someternos a la obediencia de la palabra, a no practicar la palabra. Y es que, hermanos, siendo sinceros, a veces no practicamos la palabra porque no la leemos. Y cuando sí la leemos, eso que leímos, hermanos, nosotros no lo ponemos en práctica. No lo ponemos en práctica. Entonces, Santiago está diciendo en la palabra del Señor, sean hacedores de la palabra del Señor. La intención que él tuvo es de exhortar, fue de exhortar a sus oyentes, a sus lectores, para que entendieran que el propósito de la revelación divina no es acumular información, no es que nosotros nos llenemos de información y que sepamos muchas cosas, que memoricemos muchos textos, y no estoy diciendo que eso sea malo, hay que memorizar textos, la misma palabra lo recomienda, pero lo que nos está diciendo Santiago es que nosotros seamos hacedores, porque el practicar la palabra del Señor entonces trae a nuestra vida transformación. Porque la palabra del Señor no regresará a Él vacía, sino que hará en nosotros para lo cual ha sido enviada. Entonces, hermanos, cuando no hay una transformación en nosotros, cuando algo no está sucediendo, no hay un cambio, es porque simplemente nosotros no estamos poniendo en acción la palabra del Señor. Porque quizá ni la hemos leído, o si la hemos leído, no la hemos puesto en práctica. Y entonces no provocamos transformación. Seguimos igual, no pasa nada, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en la iglesia. Y por lo tanto, nosotros no provocamos algo en la sociedad. Para Santiago, una fe que solo se escucha y no se actúa es una contradicción en sí misma y un autoengaño. Tenemos dentro de esta exhortación primera, que es ser hacedores, tenemos nosotros el llamado a ser hacedores de la palabra, el mandato principal, que es el llamado a hacer la palabra del Señor. No solo oírla, porque eso equivale a un autoengaño. Nos estamos engañando nosotros solo con oírla y no hacer más. El estándar de Dios no es la retención intelectual, sino es la ejecución, es la práctica, es de que nosotros hagamos la palabra del Señor. Cuando recibamos un tema de familia, un tema de finanzas, un discipulado, algo de doctrina, se nos está diciendo que hagamos eso. Y el beneficio, hermanos, es para nosotros. Si es un tema de familia, el que se nos da de matrimonio, o de los padres o hacia los hijos, pongámoslo en práctica y entonces, hermanos, nosotros vamos a ver la bendición. El bien es para nosotros. Porque si se nos da un tema de familia, por ejemplo, en el que tengamos que llevarnos mejor con nuestros hijos, o los hijos con los padres, a nosotros nos conviene poner en práctica la palabra, para que haya ese cambio en la familia cuando así hubiera un problema. Si el problema sigue es porque nosotros no estamos poniendo en práctica la palabra del Señor. Así que tenemos el mandamiento principal, que es llamados a ser hacedores de la palabra. Pero también, por otro lado, debemos de poner mucha atención, porque corremos el peligro del oyente pasivo. Y el peligro es engañarnos a nosotros mismos. El engaño no viene de afuera, hermanos. En este caso, el engaño no viene de afuera, no viene del diablo, no viene del mundo,
sino que el creyente mismo se impone este engaño. Creer que tener conocimiento bíblico ya puede tener madurez espiritual, pero en realidad esa madurez espiritual llegará cuando esa palabra que hemos oído nosotros la pongamos en práctica. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque podemos caer en el peligro del oyente pasivo, el creyente olvidadizo. Hermanos, esto es de tomarlo muy en cuenta. Siempre nosotros debemos de llevar a la práctica la palabra del Señor, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad es, hermanos, que si nos engañamos a nosotros mismos, no vamos a poder entonces, hermanos, tener la transformación para lo cual la palabra del Señor llega a nuestra vida. Pero el apóstol no se queda solo en la advertencia, sino que utiliza una ilustración para que nosotros podamos comprenderla y para mostrarnos cómo funciona realmente este engaño, en el que no debemos de caer, hermanos, porque la verdadera bendición de Dios no se alcanza acumulando información bíblica, sino practicando activamente la palabra. Y esa ilustración que Santiago nos dejó es que la palabra como un espejo. La palabra como un espejo. Versículos 23 y 24 dicen: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Hermanos, el espejo refleja con claridad el estado real de las personas. A pesar, hermanos, de que en el tiempo de Santiago no habían espejos como los hay ahora en nosotros, sino que eran como de plata, muy refinada, ellos ahí podían ver cuál era el estado natural de ellos. Con nosotros ahora, nosotros tenemos espejos por donde quiera. Ahí podemos ver el estado real de nuestra apariencia. Y Santiago usa esta metáfora porque el espejo representa la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos vemos entonces en ese espejo, estamos viendo el reflejo de nuestra realidad espiritual, el estado real de nuestra alma. Nosotros podemos verla ahí, como dijo alguien: cuando yo leí la palabra del Señor encontré muchos errores, todos ellos en mí. Porque cuando nosotros estamos frente a ese espejo, ahí podemos ver, ¿no?, que estás mal en esto, estás mal en esta área, estás actuando mal. Entonces, hermanos, nosotros vemos en ese espejo. Y nosotros, hermanos, no podemos darnos la media vuelta, irnos a olvidar, ¿y qué fue lo que vi? No, miramos al espejo de la palabra del Señor y nos dice en qué estamos mal, qué mancha tenemos mal, en qué estamos descuidados. Y tenemos que ponerlo en práctica entonces, hermanos, para que podamos quitarnos eso que está mal en nuestra alma, en nuestro espíritu. El contraste entre la persona que oye la palabra pero no la practica se parece a alguien que mira su rostro en un espejo, se va inmediatamente y olvida cómo era. La ilustración del espejo, hermanos, demuestra la superficialidad que nosotros podemos llegar a tener por no estar atentos a poner en acción la palabra del Señor. El oyente pasivo que no practica la palabra del Señor es alguien que ve su rostro sucio, sus manchas sin lavarse, pero se va. Y en nuestro caso, somos los que no ponemos en práctica la palabra del Señor. Qué feo, ¿verdad?, que nosotros nos veamos en el espejo y olvidemos y no hagamos nada por cambiarnos. Quizás hasta salgamos a la calle y la gente se nos va a quedar viendo, ¿verdad? Miren, que no tendrá un espejo en su casa. Pues imagínense, nosotros cuando miramos la palabra del Señor, la leemos y no la ponemos en práctica, estamos cayendo en el mismo error. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, a la hora de poder ignorar la palabra del Señor. Correríamos también en la irresponsabilidad
del olvido inmediato. Y ya sería una irresponsabilidad, hermanos, el que nosotros no pongamos en práctica la palabra del Señor, sino que la olvidemos. Mirarse, irse inmediatamente, ejemplifica el hecho de escuchar un buen sermón, ¿sí? Escuchar un buen sermón y no cambiar nada en la rutina diaria. Y la Biblia, hermanos, aquí se nos está mostrando como un espejo, no como un museo. Cuando nos acercamos a las Escrituras, en el culto dominical, en un devocional o en la familia, cuando leemos la palabra del Señor, la palabra actúa como un espejo. Nos muestra nuestras actitudes egoístas, nuestra falta de paciencia en la casa, nuestra integridad comprometida en el trabajo o nuestras indiferencias ante la necesidad ajena. Y el peligro actual es que nosotros no miramos eso en nuestra vida. Al escuchar un sermón decimos, amén, qué calidad de mensaje, qué bonito estuvo el mensaje, me gusta cómo predica el pastor, se le entiende muy bien al que dio la clase, me encanta cómo predica hermano Eric Tuch, cómo lo explica, me encanta cómo enseña la palabra del Señor la pastora Margori, y decimos amén, gloria a Dios, pero nos damos la media vuelta, salimos del templo de donde estemos y se nos olvidó. Cerramos la Biblia, salimos por la puerta del templo y volvemos inmediatamente a nuestros erróneos estilos de vida, con nuestras preocupaciones, nuestra rutina, y olvidamos por completo lo que Dios nos pidió cambiar a través de ese sermón que escuchamos o de lo que leímos. Finalmente, hermanos, Santiago nos revela la alternativa correcta, la solución, hermanos, porque la palabra del Señor siempre nos trae a nosotros una solución, una bendición, para que podamos entonces tomar muy en cuenta esto. Santiago nos revela la alternativa correcta y la recompensa que Dios preparó para aquellos que deciden dar el paso de poner en práctica la palabra del Señor. Y nos da la exhortación de ser perseverantes y hacer de ser bendecidos. La recompensa del hacedor perseverante. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La observación de la ley perfecta. Miren, hermanos, cuando nosotros hablamos de ley, es algo que luego viene a nuestra mente que es una imposición. Pero Santiago dice, la ley de la libertad, una ley que nos da libertad. Esa es la palabra del Señor, es decir, la verdad transformadora del Evangelio que nos libera del pecado, que nos quita del lugar de esclavitud. La ley perfecta. Nos conviene, hermanos, poner en práctica lo que nosotros estamos leyendo o escuchando. Para un lector judío, la palabra ley, cuando ellos escuchaban ley, pensaban ya luego en el Sinaí y las cargas que esto significaba. Santiago lo redefine como una ley que libera al creyente del poder del pecado a través de una transformación que está impulsada por el Evangelio. Por eso Santiago define la palabra del Señor como la ley perfecta. Un espejo perfecto donde nosotros nos podemos ver. La ley de la libertad. Hermanos, en el contexto actual esto significa que cuando decidimos no ser oidores, ya no más, ya no seamos oidores, decidamos entonces poner en obra, en práctica los mandamientos de Dios. Cuando hagamos eso, experimentaremos, hermanos, una liberación real de las cadenas de pecado, de que ya no vamos a tener un estancamiento espiritual, sino que vamos a avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Debemos de tener la actitud de perseverancia, de perseverancia. No seamos oidores olvidadizos. Por favor, hermanos, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores eficaces que se mantienen firmes en la práctica del Señor, de la palabra del Señor.
Perseveremos con fidelidad entonces, hermanos. Perseveremos con fidelidad en la palabra del Señor, leyendo, escuchando y luego poniendo en práctica. Alguien dirá, hermanos, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué logramos o qué alcanzamos? Hermanos, la palabra del Señor es una bendición el poder leerla, pero aún más el poder practicarla. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Tenemos, hermanos, la promesa de la bendición. El que practica la palabra del Señor, aquí está diciendo, es 3 veces dichoso, es muy feliz, es muy bendecido quien practica la palabra del Señor. Vamos a tener la aprobación y el favor de Dios sobre una vida obediente. La bendición prometida, bienaventurado en lo que hace. No es para el que más anota en un cuaderno, sino para el que persevera y actúa conforme a la verdad. Así que, hermanos, tenemos la bendición nosotros de poder leer la palabra del Señor y ponerla en práctica. Voy a recordarles lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo a lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice, hermanos? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Miren, hermanos, qué bendición tenemos el que nosotros podamos escuchar la palabra del Señor, el que nosotros la podamos practicar aún más, que todo nos saldrá bien. Tenemos, hermanos, la bendición de Dios sobre el que nosotros seamos obedientes. Hermanos, Santiago nos confronta con uno de los mayores peligros de la iglesia actual: la saturación de la información espiritual, que se combina con la falta de interés que nosotros tenemos en la obediencia y en la práctica de la palabra del Señor. Vivimos en una época donde tenemos acceso inmediato a sermones en video, podcasts, múltiples versiones de la Biblia. Lo tenemos en el teléfono, tenemos aplicaciones de estudio, podemos escuchar en radio aún, podemos leer libros, podemos debatir teología con otras personas, podemos estudiar. Sin embargo, Santiago nos advierte que consumir información cristiana no es lo mismo que practicar la palabra y obedecer la palabra del Señor. Con frecuencia nosotros, hermanos, confundimos el saber mucho acerca de Dios, pero no practicamos la palabra del Señor. Y creemos que solo porque la escuchamos ya estamos bien, pero no. Tenemos que escuchar la palabra del Señor. Y saben que tenemos bendición de poder ser obedientes y activos en la palabra del Señor. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces han salido de la iglesia o han cerrado su Biblia diciendo, qué gran mensaje? Pero al llegar a casa, siguen respondiendo con ira a sus hijos, tratan con deshonestidad a sus padres, o siguen alimentando un hábito oculto. Hoy yo les invito a que elijan una sola verdad en la Biblia y que puedan tomarla en cuenta y obedecerla y ponerla en práctica. Dejar de ser un espectador de la fe y convertirse en hacedores de la palabra del Señor. Dios no busca enciclopedias ambulantes, busca corazones dispuestos a la obediencia y a la práctica de la palabra del Señor. La bendición que tanto buscamos no está en lo que sabemos de memoria, sino en lo que practicamos por amor a Él. Recuerda que la verdadera bendición de Dios no se alcanza acumulando información bíblica, sino practicando activamente la palabra del Señor. Hoy esta porción bíblica nos demanda que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nos hagamos una pregunta.
¿Qué cambio específico voy a hacer en mi conducta a partir de lo que Dios me acaba de decir? Hermanos, la palabra del Señor hoy nos anima a que seamos hacedores. Seamos hacedores y hay bendición en ella. Tendremos una transformación en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Amén.